Hola, buenas tardes chicos. Vamos a ver antibióticos bacteriostáticos. Son muchos, así que tengan paciencia. ¿Mm? La mayoría de estos antibióticos inhiben la síntesis proteica en las bacterias, inhibiendo las distintas subunidades ribosomales. Están los inhibidores del 50S y están los inhibidores del 30S. Uno de esos inhibidores del 30S, acuérdense que son aminoglucósidos, que no son bacteriostáticos, sino que son bactericidas porque el efecto termina afectando a la membrana plasmática y no se olviden de eso. Pero además de estos fármacos que inhiben los ribosomas o las unidades ribosomales, existen fármacos bacteriostáticos que inhiben la formación de ácido fólico, que como ustedes saben es indispensable para sintetizar ADN. Dentro del 30S, de los inhibidores del 30S, tenemos los aminoglucósidos, que ya los vimos, y los bacteriostáticos, propiamente dichos, son las tetraciclinas. Dentro del grupo 50S, o que inhiben la subunidad ribosomal 50S, tenemos macrólidos, ketólidos, lincomicinas, fenicoles y oxazolidinonas, que es el grupo más grande, y quienes inhiben el ácido fólico, que ya se los he mencionado, porque la asociación de trimetoprim con sulfametoxazol puede ser bactericida, pero las sulfas han sido los inhibidores del ácido fólico que durante muchos años se han usado. Además, hay otros grupos que vamos a mencionarlos. ¿Mm? Esto es lo mismo, ¿sí? Inhibidores del 30S, entonces, glucósido, bactericida, tetraciclinas, bacteriostáticos. Y todos estos son inhibidores del 50S. Y a su vez, quienes inhiben el ácido fólico son las sulfas, que hay muchas acá, y el trimetoprim, que es un fármaco que actúa en un paso posterior a la síntesis de ácido fólico. Y que la asociación de trimetoprim y sulfametoxazol se llama cotrimoxazol. Vamos con el primer grupo, que son las tetraciclinas. Como les he dicho, estos fármacos inhiben la subunidad ribosomal 30S y por lo tanto, a diferencia de los aminoglucósidos, son fármacos bacteriostáticos. Este es el sitio de acción, ¿sí? Impiden la elongación de la plantilla de ARN mensajero que se viene sintetizando. Y tenemos varios grupos. Tenemos las tetraciclinas viejas, que son la oxitetraciclina y la tetraciclina, que prácticamente están en desuso. Tenemos las tetraciclinas que están actualmente en uso y que son las más usadas, que son la doxiciclina y la aminociclina. Y tenemos la tigeciclina, que es una tetraciclina nueva, o también llamada glicilciclina, que tiene otro espectro, pero tiene el mismo mecanismo de acción. Fíjense la cantidad de bacterias que yo puedo inhibir con las tetraciclinas. Por eso decimos que son de amplio espectro. Tenemos gérmenes gram positivos como el Staphylococcus aureus, meticilino sensible, el Streptocopiógenes, y hay un espectro variable para quién? Para el neumococo, para Corynebacterium, para Listeria, para Clostridium y para Bacillus, ¿sí? Sobre los gram negativos, en general los cubre bien y los cubre casi a todos, salvo los multiresistentes como Pseudomonas, pero los gram negativos de la comunidad son casi todos cubiertos por las tetraciclinas. Escherichia coli, Bruselas, Yersinia, etc. También cubre Vibrio, el germen que produce el cólera, y Neisseria. Además, cubre gérmenes intracelulares como Rickettsia, Coxiella, Clamidia, y Borrelia. Esta Borrelia produce la enfermedad de Lyme, que no es común acá, pero es muy común en Estados Unidos. Y también es un fármaco de segunda línea para el tratamiento de la sífilis porque cubre el treponema pallidum. Además de cubrir todas estas bacterias, cubren algunos protozoarios, el Plasmodium falciparum, la Entamoeba histolítica y el Balantidium coli. ¿Sí? Fíjense, estas son las tetraciclinas, mino y doxiciclina. La tigeciclina tiene cobertura para un montón de otras bacterias que son gérmenes sí resistentes. ¿Quién es? El Staphylococcus aureus, incluido meticilino resistente, ¿sí? E incluido el vancomicino resistente.
Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, incluidos los gérmenes resistentes a la ampicilina y a la vancomicina. O sea que los reservamos para gérmenes gram positivos multiresistentes, sobre todo Staphylococcus aureus y sobre todo Enterococcus fecalis y faecium, que son gérmenes muy difíciles de tratar. Además, cubren gérmenes gram negativos, sobre todo enterobacterias BLE. BLE es beta-lactamasa de espectro extendido. Y además, cubre gram negativos productores de carbapenemasas, como la Klebsiella KPC. ¿Sí? Sin embargo, tienen poca actividad contra Proteus, Providencia y Morganella. Cubren además gérmenes anaerobios, como el Bacteroides fragilis y el Clostridium difficile. Y por otro lado, también cubren algunas micobacterias que crecen rápido, pero no es activa la tigeciclina ni las tetras sobre Mycobacterium tuberculosis. O sea que sobre gram positivos multiresistentes, sobre gram negativos multiresistentes BLE y KPC, sobre anaerobios, sobre micobacterias de crecimiento rápido y en general quienes presentan resistencia a la tigeciclina, la pseudomonas aeruginosa, el Proteus y la Providencia, eso guardárselo en la cabeza. ¿Qué reacciones adversas tienen las tetraciclinas? Bueno, lo primero que les tengo que decir es que no le puedo dar ni a la embarazada ni a los niños. Algunos libros dicen menores a 8 años, otros dicen menores a 12 años, pero bueno, básicamente sabemos que al niño no le podemos dar y a la embarazada no se le podemos dar. Puede producir fotosensibilidad, que es bastante frecuente. Pueden producir hipertensión endocraniana, cefalea, fotofobia, reacciones adversas centrales. Sobre todo, de lo que más se quejan los pacientes que toleran bien las tetraciclinas son del oscurecimiento de los dientes. Es una reacción adversa bastante común. Pueden producir alteraciones hematológicas, que no es tan frecuente de ver. Pueden producir con las tetraciclinas mal conservadas insuficiencia renal y síndrome de Fanconi, que es un síndrome que afecta sobre todo al riñón y que los pacientes pueden terminar en diálisis. Hepatotóxicas, sobre todo las viejas son muy hepatotóxicas, las nuevas son mucho mejor toleradas. Como todo fármaco antibiótico que actúa en el lumen intestinal puede producir colitis pseudomembranosa por sobrecrecimiento del Clostridium difficile. Acuérdense que dentro de las tetraciclinas normales, por así decirlo, no cubren el Clostridium difficile, solo la tigeciclina. Y sobre todo, y por esto no lo damos ni en la embarazada ni en los niños, producen alteración de la calcificación ósea y pueden generar alteración del cartílago de crecimiento. Fíjense la cantidad de interacciones que hay, sobre todo son importantes. Yo pocas veces les hablo de interacciones, pero estas sí son relevantes. Cationes divalentes como el calcio y magnesio, que eran las tetraciclinas. Por lo tanto, si el paciente, por ejemplo, está tomando antiácidos o suplementos de calcio, hay que tenerlo en cuenta para alejar las tomas de los antiácidos o de los suplementos de calcio a las tetraciclinas. La fenitoína y la carbamazepina y los barbitúricos disminuyen la vida media de la doxiciclina porque son inductores del citocromo P450 y el problema de la tigeciclina es que potencia el efecto de los anticoagulantes orales por alteración también del metabolismo hepático. Fíjense la cantidad de usos que tienen las tetras. Es de primera línea para la brucelosis, para el cólera, para la enfermedad de Lyme, para el acné. Esto lo produce la brucela, esto el vibrio, esto la borrelia, el acné, el Propionibacterium acnes, es de primera línea para el carbunco, se utiliza también para el tratamiento de intracelulares como clamidias, micoplasmas y riquecias, se puede dar para neumonías y uretritis por micoplasmas. Bueno, y la tigeciclina la reservamos para infecciones intraabdominales en pacientes internados con infecciones intrahospitalarias o infecciones de la piel y tejido celular subcutáneo por gérmenes multiresistentes. Habitualmente acá hay gram negativos y anaerobios, y acá hay gérmenes gram positivos multiresistentes o infecciones por gérmenes, por varios gérmenes que se llaman infecciones mixtas. No se olviden que la TIGE es solo para intrahospitalarios. Habiendo visto esto, pasamos a los fenicoles, que los fenicoles ya son inhibidores del 50S. ¿Ah? Inhiben también
la prolongación de la plantilla de ARN mensajero a este nivel y inhiben a la subunidad 50S en su función, ¿sí? Los fenicoles es el cloranfenicol, el fármaco, el único fármaco del grupo, ¿sí? Tiene un efecto bactericida sobre algunos, pero es más bien bacteriostático. ¿Sobre quién es bactericida? Sobre Haemophilus, sobre Streptococcus pneumoniae y sobre Neisseria meningitidis. Y por este efecto bactericida, durante muchos años, antes del advenimiento de las nuevas cefalosporinas, se usó el cloranfenicol como primera línea para la meningitis, porque estos tres gérmenes son los que producen meningitis. Además, algunos estáfilos resistentes a la meticilina y algunos enterococos, incluido el Faecium, pueden ser sensibles al cloranfenicol y uno no tiene que ir mucho más arriba en los antibióticos como para cubrir estos gérmenes. Por otro lado, pueden tener cobertura contra anaerobios, de hecho se usa como anaerobicida el cloranfenicol, y también son sensibles las riquecias, las clamidias y los micoplasmas, que son eh, gérmenes que se comportan como gérmenes intracelulares. Ese es el espectro. ¿Qué me producen? ¿Cuál es las reacciones adversas más importantes del cloranfenicol? Bueno, a lo que uno más miedo le tiene es a la leucopenia, a la granulocitosis, la anemia aplásica y la trombocitopenia, y sobre todo en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede aparecer anemia hemolítica. Esto tenerlo bien en cuenta que son hematotóxicos los fenicoles. Además, pueden producir el síndrome gris del recién nacido, que es una cianosis, flacidez, shock, que se produce en el recién nacido por la administración de cloranfenicol. Esta reacción de Harich-Heismer, que es una destrucción de las bacterias que a veces genera tanta carga antigénica al plasma que el paciente puede tener una reacción muy mala a eso. Y además puede ser neurotóxica porque produce delirio, confusión mental, alucinaciones y neuritis óptica. ¿Mm? ¿Para qué lo usamos al cloranfenicol? Hoy por hoy no se usa tanto, pero sí es un antibiótico de segunda línea, sobre todo para la fiebre tifoidea, para la meningitis, para infecciones por anaerobios o enfermedades por microorganismos intracelulares. Y siempre tenerlo en cuenta porque es una alternativa en pacientes alérgicos a la penicilina. Vamos con los macrólidos y los ketólidos. Los macrólidos también actúan similar al cloranfenicol. Eh, Esto es una diferencia que es muy técnica y muy específica. La mayoría de los macrólidos actúa a este nivel y la eritromicina actúa a este nivel. De cualquier forma, todos inhiben al 50S. ¿Sí? Fíjense el espectro de los macrólidos, ¿sí? También es muy grande el espectro y se los considera antibióticos de amplio espectro sobre gérmenes de la comunidad. ¿Para qué los uso? Cocos gram positivos, estreptococo, Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitidis. Los puedo usar para bacilos gram positivos, por ejemplo, la listeria, el Corynebacterium, el Bacillus anthracis y el Propionibacterium acnes, muy similar a lo que es las tetra. Los bacilos gram negativos como la Moraxella, el Haemophilus, la Bordetella pertussis, Campylobacter, Helicobacter, etc., son cubiertos sobre todo por acitromicina, ya vamos a ver. Acitromicina y clorhidro también son activos contra el toxoplasma, los plasmodios y los criptosporidios, ¿sí? Y además son fármacos activos contra el Mycobacterium avium y contra la lepra. Y como es de esperar, al inhibir el 50S, actúan contra gérmenes intracelulares como clamidias, micoplasmas, borrelia, etc. La telitromicina es un ketólido, que es una especie de macrólido modificado, que se utiliza para el tratamiento de los neumococos, sobre todo porque hay cada vez neumococos más resistentes, y Staphylococcus aureus resistentes a los macrólidos. Hoy por hoy la teritromicina no tiene tanta utilidad porque hay fármacos mucho más activos contra estos gérmenes y menos caros, ¿sí? Los macrólidos, a pesar de todo esto que ven acá, son muy bien tolerados. Se toleran súper bien
Y a diferencia de las tetraciclinas y los fenicoles que vimos anteriormente, tienen reacciones adversas, pero son muy, muy escasas. Pueden producir al sistema nervioso central hipoacusia, vértigo, acúfenos y alteraciones visuales, sobre todo la teritromicina. Sí pueden producir prolongación del QT y taquicardia ventricular, hepatitis colestásica, sobre todo la eritromicina, porque tiene una función agonista de la motilina, ¿sí? Que puede producir espasmo de la vía biliar y hepatitis colestásica. Por lo mismo, puede producir cólicos y dolor abdominal, y no es frecuente la alergia, no es frecuente. Como se metabolizan los macrólidos en el citocromo P450, interaccionan con todos estos fármacos, sobre todo carbamazepina y antiepilépticos, y uno tiene que tener consideración siempre con esto y con una prolongación del QT, ¿sí? Un paciente con QT largo hay que tratar, hay que no darlos, o el paciente, si le doy macrólidos y prolonga el QT, hay que retirarlos. Se usan para un montón de cosas: infecciones respiratorias, bronquitis, sinusitis, otitis, faringitis, erisipela y celulitis en pacientes que son alérgicos a la penicilina, difteria y toferina. Siempre es una alternativa a la alergia a la penicilina para cualquier uso de la penicilina. Se usa para las micobacterias, se usa para las uretritis, Helicobacter pylori, enfermedad de Lyme y toxoplasmosis, entre otras. Las lincosamidas, que es la clindamicina, la que tenemos, la que más usamos. La clindamicina se usa sobre todo para cubrir dos tipos de gérmenes: gram positivos, estreptococo, sobre todo, y estafilococo, y anaerobios. ¿Qué es lo bueno de la clinda? Que tiene muy buena llegada a huesos y partes blandas, que no todos los antibióticos llegan bien. Si hay dos fármacos que llegan bien a huesos y partes blandas, son la ciprofloxacina y la clindamicina. Llegan muy bien al abdomen y la pelvis y son muy buenas para infecciones endovasculares. Entonces, uno las elige sobre todo en estos tres escenarios. Estos gérmenes, anaerobios y estafilococos sobre todo, en estos escenarios. Sobre todo cuando hay fascitis necrotizante y síndrome del shock tóxico, uno siempre suele asociar clindamicina. La clindamicina se puede dar por vía oral o por vía endovenosa, no requiere ajuste en pacientes con insuficiencia renal, es muy fácil de administrarla, tiene buena llegada a los abscesos, cosas que otros antibióticos no hacen bien, y lo malo que tiene es que no llega bien al sistema nervioso central. Reacciones adversas de la clinda en general se tolera bien, pero puede producir colitis pseudomembranosa, puede producir alteraciones hepáticas y neutropenia mucho menos frecuentemente, y erupciones cutáneas mucho menos frecuentemente. Sin embargo, la clinda es la que más colitis pseudomembranosa da, ¿sí? El antibiótico que más colitis pseudomembranosa da. ¿Por qué? Porque hace crecer mucho más al Clostridium difficile. Por último, dentro de los inhibidores del 50S tenemos las oxazolidinonas como el Linesolid y el Tedisolid. ¿Cuál es el objetivo de usar estos fármacos? Los gram positivos resistentes. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente y el Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Cuando uno habla de estafilococo, al lado puede poner enterococo, ¿sí? Porque son los gérmenes resistentes, los estáfilos y los enterococos. Cocos anaerobios, gram positivos y bacilos gram negativos, como Corynebacteria, Nocardia, Listeria, también se pueden tratar con Linesolid. Lo mismo como tratamiento de segunda línea para la tuberculosis. El Linesolid se puede dar por vía oral o por vía endovenosa, y lo primero que tengo que tener en cuenta es que producen reacciones hematológicas como reacciones adversas, sobre todo la trombocitopenia, bajan mucho las plaquetas. Menos frecuentemente pueden producir neuropatía óptica y periférica, ¿sí? Acidosis láctica y el síndrome de la serotonina. Son estas tres, lo más frecuente son las reacciones adversas hematológicas. Y lo más frecuente dentro de las hematológicas es la trombocitopenia. Entonces, hemos visto tetraciclinas, que son de amplio espectro. La tigeciclina es una tetraciclina ligeramente modificada para gérmenes multiresistentes.
Después hemos visto el cloranfenicol para anaerobios, perdón, para gram positivos y algunos gram negativos. No se olviden del síndrome del niño gris, que producen reacciones hematológicas como reacción adversa. Después hemos visto los macrólidos, que tienen múltiples usos, que son muy bien tolerados, sobre todo para estreptococos y bacterias intracelulares, como clamidias y micoplasmas. Los ketólidos, que no se usan mucho. La clindamicina, que sobre todo me ayuda a tratar estafilococos y anaerobios y llega muy bien a hueso y a partes blandas. El linesol, que se utiliza para cocos gram positivos y gérmenes multiresistentes dentro de estos gram positivos, como son el estáfilo meticilino resistente y vancomicino resistente y los enterococos. Bueno chicos, espero que les sirva y esto hay que ampliarlo del libro, ¿sí?